Jaime Tatay Nieto es de origen valenciano y es sacerdote jesuita. Estudió Ingeniería de Montes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Lleida y posteriormente se doctoró en Teología tras sus estudios en el Boston College y en la Universidad Pontificia de Comillas, en la que a partir del año 2017 inicia una labor docente, que todavía sigue, evidentemente, sobre temas relacionados con la ecología, la ética y la doctrina social de la Iglesia. En la misma universidad es codirector de la Cátedra Ana y Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión. Es colaborador asistente de la Facultad de Teología en el Departamento de Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana. Es director de la revista Razón y Fe y al mismo tiempo imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas un curso sobre cristianismo y ética social y otras varias clases con diferentes orientaciones, algunas de ellas dirigidas al medio ambiente y a la sostenibilidad. Es autor de numerosos libros, entre ellos, por citar alguno de ellos, Símbolos de Resurrección, Querida Amazonía, Soñar la Conversión, El Sujeto, La Llegada de un Dios Salvaje, y otro que ha sido premiado y elogiado, que lleva por título Ecología Integral. Además, por supuesto, de numerosos artículos en diversas publicaciones, algunos en solitario y otros acompañando a otros autores o pensadores. Hoy viene a hablarnos del cuidado de la casa común y de la encíclica Laudato Si, tema sobre el que ya he disertado en numerosos escenarios y que domina además en profundidad. Bueno, ahora vamos a presentarle un momento como hacemos siempre en euskera y antes de darle la palabra a Roberto, me gustaría simplemente recordaros que el próximo miércoles nos reuniremos, el grupo de gente que vaya, como siempre, una semana después, en un pequeño círculo o tertulia, en la que hablaremos sobre el contenido de esta conferencia y los temas aquí tratados. Como siempre será a las 7:30 en Capuchino San Antonio. Y bueno, le doy la palabra a Roberto. Arratsaldeon guztioi. Duela ja 10 urte, Francisco Aita Santuak Laudato Si enciklikan biosberritze ekologiko batera gomidatzen gaitu. Eta etxe komuna zaintzearen erronka gure gain hartzera. Indar handiz azaldu zuen ingurumenak etxe komunak jasaten duen degradazio hori buruzko kezka. Era berean, gure kulturaren gehiegizko antropozentrismoa salatu zuen erabili eta bota, logika bat dakarrena. Gizartearen funtzionamendua baldintzatzen du personak aintzat hartu gabe. Jaime Tataik gai ekologiaren historia jasoko du eta ongi azalduko digu erlijio handiek zer dioten hartaz. Ondotik, Eliza Katolikoari eta Laudato Si enziklikari erreparatuko die. Bertan, elkartzen diren tradizioak aztertuko ditu. Amaitzeko, enziklikaren eraginen balantzea eginen du nolako eragina izan duen argitaratu zenetik. Jaime Tatay Nieto irakasleak ikasi zuen mendi ingenieritza. Boston Collegen Teologia Moraliko lizenziatura egin zuen eta Teologiako doktoretza Comillas Universitate Pontifizioan. 2017an irakaslea zen Comillasen, Teologia Fakultatean eta Aran Ekologia Etika eta Lizaren Doktrina Soziala irakasten ditu. Comillas ikaien kristautasuna eta etika soziala erakusten du ingeniarizako graduan eta giza eta gizarte zientzien fakultatean ingurumena eta jasangarritasuna. Esker mila etortzeagatik. Tienes la palabra. Pues nada, os dejamos con él. Jaime, espero que te sientas entre amigos y tuya es la palabra. Hasta
Hasta luego. Bueno, muchas gracias, eskerrik asko, Isidoro, Antonio, y al Foro Gogoa por invitarme a venir aquí esta tarde. Y también muchas gracias a vosotros por dedicar un rato, ¿no?, a venir a escucharme y a interesaros también en esta cuestión, que es una cuestión que afecta a todo ser humano, ¿no?, creyentes, no creyentes, de una ideología o de otra, de un partido o de otro, de unas creencias o de otras, da igual, porque al final la casa que habitamos es una única casa, es un único planeta, de momento el único en el que podemos vivir, según parece, y será también la casa que dejemos a quienes vengan después. Entonces es una cuestión que nos afecta a todos, que nos debería en teoría interesar a todos. El tema que hoy nos convoca es cómo podemos vivir mejor en esta casa, la casa común que dice el Papa Francisco, ¿no?, la casa, el oikos que decían los griegos, ¿no?, y de ahí viene la palabra ecología, y cómo podemos cuidarla, cómo podemos habitar en ella sin degradarla, cuidándola y de manera que los que, como digo, vengan después, humanos y no humanos, encuentren en ella un lugar habitable y agradable. En concreto, de lo que voy a hablar en esta tarde, este rato, es de la relación que tiene la religión, y en concreto la religión cristiana, aunque empezaré hablando de las religiones en general y luego me centraré en el cristianismo y en concreto en la encíclica Laudato Si, que es lo que nos convoca. La pregunta es qué relación tiene, ¿no?, este ámbito de la religión, de las creencias, de la fe, con ese otro ámbito que, como vamos a ver, asociamos habitualmente más bien al ámbito académico, al ámbito de las ciencias naturales y al ámbito también de la política, ¿no?, de los partidos ecologistas, de los movimientos ONGs ecologistas, ¿no? Parece que en principio es un mundo separado, son mundos separados. Voy a tratar de mostrar cómo son mundos que tienen bastantes más solapes, ¿no?, y encuentros de los que parece en un primer momento, ¿no? Y por tanto, para eso voy a empezar haciendo primero un pequeño recorrido histórico, ¿no?, un pequeño recorrido histórico para aquellos que estén menos familiarizados o menos familiarizadas con esta cuestión. Lo que hoy llamamos ecología, esa palabra misma, es una palabra relativamente nueva que emerge y que se acuña en el siglo XIX, pero se populariza en el siglo XX. En el siglo XX, más o menos a mediados del siglo XX, y en concreto podríamos decir en torno a los años 60, ¿no?, de ese siglo, es cuando emerge lo que ahora llamamos la conciencia ecológica. Ahí tenemos los primeros informes científicos que alertan sobre algunos problemas graves, como los de la contaminación, por ejemplo, como los problemas asociados a los residuos nucleares. Luego vendrá el problema del agujero de la capa de ozono, que recordaréis, otra serie de contaminantes. Bueno, y así se van sucediendo una serie de temáticas diversas, porque luego aparece la cuestión del cambio climático, de la que más se habla ahora, pero no es la única, o el problema de la pérdida de biodiversidad. Bueno, y todo ese conjunto, más bien, de cuestiones ecológicas que empiezan a emerger en los años 60, ¿no?, hasta finales del siglo XX, es lo que podríamos llamar la emergencia de la cuestión ecológica, ¿no?, cuestión ecológica. Y no sería arriesgado afirmar que es en torno a los años 60 cuando esa conciencia se hace pública, se hace manifiesta, sale a los medios, aparecen los primeros partidos ecologistas, por ejemplo en Alemania, los primeros movimientos, ¿no?, aunque hay antecedentes que incluso nos pueden llevar al romanticismo, ¿no?, o a finales incluso del siglo XIX, ¿no? Pero digamos que como movimiento global, pues lo tendríamos que ubicar en esa época, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en relación con la religión, ¿no?, la ecología y la religión? Bueno, pues lo que vemos es que en esa primera etapa, que podríamos más o menos, ¿no?, ubicar entre los años 60 y el año 80, ¿no?, esas dos décadas, de los 60 a los 80, lo que nos encontramos es que las religiones en general, incluida la cristiana evidentemente, ven este movimiento con una cierta sospecha, cuando no con una cierta hostilidad. Y la relación es mutua, ambos actores, por decirlo así, ¿no?, se ven con sospecha, ¿no?, y incluso hay como dedos que señalan al otro, ¿no?
Y en concreto hay un par de cuestiones que hacen que la relación sea conflictiva y difícil, ¿no? Y una de esas cuestiones es la cuestión de lo que ahora llamamos el antropocentrismo, sobre todo de las religiones monoteístas. Pensad el relato del Génesis, bien conocido por todos, ¿no? El relato de la creación del mundo, la creación del ser humano, y cómo tanto en la tradición judía como cristiana y después musulmana, esos relatos originarios se interpretan a menudo como una especie de legitimación del uso ilimitado del mundo natural por parte del ser humano, porque Dios de alguna manera nos ha dado esa autoridad, ¿no? Nos ha puesto como por decirlo así, como sus delegados, ¿no? Como el delegado de Dios, incluso mal interpretado se puede entender como un dominio absoluto, ¿no? Casi dictatorial sobre la naturaleza, ¿no? Y esa es una de las críticas que hacen, ¿no? Algunos científicos. En concreto hay un artículo muy famoso de los años 60 donde se acusa explícitamente, ¿no? al monoteísmo bíblico de haber provocado la degradación medioambiental, ya que ha legitimado, ¿no? el dominio, el uso, el abuso de la naturaleza, ¿no? Esa es una cuestión, y otra cuestión que está asociada, aunque no es la misma, pero está asociada, es la cuestión demográfica, ¿no? En los años 60 también, recordaréis aquel famoso libro, ¿no? La bomba, ¿no? Population Bomb, ¿no? La bomba demográfica de Elric, otro profesor americano también, académico, donde hay una crítica de nuevo a las religiones por ser, diríamos, pronatalistas, ¿no? Por favorecer el crecimiento de la población y, por tanto, como sabemos muy bien, pues la mayor cantidad de personas pues implica un mayor consumo de recursos y, por tanto, un mayor impacto en principio, ¿no? Luego vamos a ver que este va a ser un tema muy debatido, que reaparece después de nuevo en Laudato Si y en otros muchos textos religiosos, ¿no? Bueno, entonces, en ese primer momento la relación es conflictiva y, por tanto, las religiones, como digo, ven con sospecha el ecologismo, ¿no? Una amenaza, y por tanto adoptan una postura casi apologética, no defensiva, ante las críticas que le llegan desde algunos miembros de la comunidad científica y algunos líderes de ese movimiento político que llamamos ahora ecologismo. ¿Qué pasa en los años 80? En los años 80 empieza a haber un cierto cambio de sensibilidad, un cambio en el discurso, tanto desde fuera de las religiones como desde dentro de las religiones, ¿no? Y podríamos decir que entramos en una fase más como introspectiva, más reflexiva. Las religiones se dan cuenta de que, aunque hay elementos que son muy cuestionables en ese, ¿no? en ese movimiento ecologista, hay aspectos que deben de tomar en consideración, ¿no? Hay elementos preocupantes de tipo ético, de tipo, podríamos decir, creacional, luego volveré sobre este punto, de comprensión de la naturaleza como don de Dios, que hacen que las religiones se tomen en serio el tema, se lo empiecen a tomar. Y estas son las décadas en las que encontramos las primeras reflexiones teológicas, por ejemplo, ¿no? Seguro que os suena Leonardo Boff, ¿no? O Moltmann, algunos teólogos que empiezan a escribir y a pensar a fondo, a la luz de estas nuevas inquietudes sociales, la teología cristiana y también, sobre todo, en otras religiones, ¿no? Y entonces, como digo, hay una producción literaria importante, teológica. Aquí encontramos en este momento también, en el caso de la Iglesia Católica, el primer discurso de un papa dirigido explícitamente a abordar esta cuestión, el mensaje en la Jornada Mundial de la Paz del año 1990. ¿No? Juan Pablo II, primer pontífice que escribe sobre esta cuestión. Y dice, este tema es importante, como creyentes nos afecta, es un discurso que podéis encontrar en internet fácilmente, son 2 o 3 páginas, es corto. Bueno, y encontramos ahí, como digo, la primera reflexión temática sobre cuestiones ecológicas en el ámbito católico. Pasa el tiempo, como siempre, ¿no? El tiempo nunca se para, y nos adentramos en el siglo XXI. Y ahí podríamos identificar una tercera fase, la fase en la que yo creo que estamos ahora, ¿no? Que es una fase mucho más propositiva, donde esa primera hostilidad entre el ecologismo, por decirlo así, y las religiones, valga la expresión, se rebaja la tensión, se entra en una fase más dialogante y en esta última, tercera fase, se inician procesos de colaboración, de diálogo más propositivos, ¿no? Y las religiones, bueno, pues empiezan
Y aquí es muy interesante porque empiezan a releer su propia tradición, de otra manera empiezan a leer sus textos sagrados, y aquí luego si acaso haré otra referencia. Aparecen las primeras grandes declaraciones. Pensad, nos convoca aquí hoy un documento, una encíclica del Papa Francisco que se promulgó hace ya casi una década, en el 2015, ¿no? Donde se sistematiza, se recoge la reflexión de la Iglesia sobre todas estas temáticas, ¿no? Y se propone, además, se propone un análisis lúcido de la situación e iniciativas concretas y prácticas. Yo os invito, si no lo habéis hecho, a que la leáis, ¿no? Mucho más interesante que escucharme a mí es leer esa encíclica, ¿no? Porque es un documento muy bien elaborado, muy bien pensado, donde se sintetizan pues muchas tradiciones que confluyen allí, ¿no? Entonces, ese sería el momento en el que nos encontramos, ¿no? El que nos encontramos. Y como digo, aunque voy a hablar básicamente de la Iglesia Católica, también en este periodo, en el siglo XXI, encontramos las primeras grandes declaraciones, por ejemplo, del Dalai Lama, de los rabinos de Israel, del patriarca Bartolomé, también ha tenido un papel fundamental, ¿no? La Iglesia Ortodoxa, del Consejo Mundial de las Iglesias, los protestantes, el Islam también empieza a hacer sus propias declaraciones, algunos líderes islámicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ese es el momento en el que nos encontramos ahora. Un momento, yo diría, casi de colaboración, donde muchas instancias religiosas están implicándose, y después también haré alguna referencia a cuestiones prácticas al final, para tratar de abordar los retos que tenemos por delante, ¿no? Por ejemplo, pensar todo el tema de la transición energética, ¿no? Ahora no es raro ir a un colegio religioso o a una parroquia y ver paneles solares, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues también es un indicador de la preocupación de la Iglesia, ¿no? Por ayudar en esa transición energética, por poner un ejemplo. Bien, entonces, si echamos un vistazo atrás a esta historia, es una historia ya de casi medio siglo, o incluso un poquito más de medio siglo, ¿no? De diálogo, de interacción, a veces de roce, entre el ecologismo y la religión, podríamos decir que la relación es un tanto asimétrica, ¿no? Es un relato asimétrica porque la Iglesia y las religiones han llegado un poco tarde. Este es un debate que emerge en la comunidad científica, en la sociedad civil, que va entrando en el ámbito de la política y que va teniendo un reflejo, por ejemplo, en la legislación, ¿no? Hay ya una larga historia de legislación, ¿no? Para tratar de regular algunas de estas cuestiones, por ejemplo, las aguas residuales, por ejemplo, la deforestación, la emisión de contaminantes, etcétera, ¿no? Y, bueno, quizá es una cosa oportuna, es decir, las religiones no tienen por qué saltar a la palestra corriendo a todos los debates en cuanto emergen, sino quizá tampoco está mal que esperen un poco y una vez madure, ¿no? Y se consolide ese debate, pues hacen una oportuna contribución, ¿no? Y yo creo que ese ha sido un poco el proceso que se ha seguido, ¿no? Es decir, las religiones han llegado después, pero yo creo que están haciendo una contribución significativa, ¿no? ¿Y en qué consiste esa contribución? Y voy a esbozarla así un poco esquemáticamente, porque esto daría para un debate mucho más amplio, pero básicamente lo que las religiones, no solo el cristianismo, están diciendo sobre esta cuestión ecológica es que es una cuestión que no puede analizarse sin tomarse en consideración la dimensión ética. Esta ha sido una de las puertas de entrada al debate por parte ciertamente del cristianismo. Cuando el Papa Francisco dirá que no podemos hablar de la cuestión ecológica y de la cuestión social, sino que hay una única cuestión socioambiental, y además junta en una única palabra, socioambiental, está remitiendo a esto. Es decir, al final, da igual de lo que hablemos, si hablamos de contaminación o de cambio climático o de agotamiento de recursos o de deforestación, al final los que pagan el pato de esos problemas siempre son las personas más vulnerables. Los que no tienen recursos para desplazarse o para ir a un lugar donde haya aire acondicionado, si viene una ola de calor, o para conseguir agua limpia, si hay agua contaminada, o para poder no estar expuestos a ciertos contaminantes. Es decir, hay un patrón recurrente, que siempre son minorías normalmente, étnicas, personas vulnerables, ancianos, niños, personas de recursos más bajos de la media, quienes acaban sufriendo los peores impactos de todas estas cuestiones que llamamos socioambientales. Y eso no es casualidad, no es casualidad, ¿no? Y entonces sobre esto han puesto, digamos, la luz
las religiones, y han señalado esto no son solo cuestiones técnicas, cuestiones políticas, sino que son cuestiones éticas. Entonces no vayamos rápidamente solo a la ciencia, a la técnica y a la economía, sino no nos olvidemos que lo que hay que poner en el centro es la cuestión ética. Bueno, y entonces esto es algo, como digo, compartido por todas las religiones y ciertamente en el caso del cristianismo y de la Iglesia Católica ha sido una cuestión central, ¿no? Luego hay otra cuestión que también es muy típica de la contribución religiosa al debate ecológico. Y es la cuestión, podríamos decir, ascética. Es decir, la llamada a la sobriedad, a la sencillez, la crítica al sobreconsumo, al despilfarro, al descarte, que dice Francisco. Le gusta mucho esa palabra, que aquí usamos menos en este lado del Atlántico, ¿verdad? Pero la intuición es muy simple, Y esto además se remonta a las tradiciones sapienciales, filosóficas y religiosas de prácticamente todos los pueblos de la humanidad, ¿no? Es decir, hay algo bueno, positivo, en vivir sobria y sencillamente. Y hay algo dañino que desestructura las relaciones humanas y que sabemos que además impacta en la naturaleza, que tiene que ver con la acumulación, con la ostentación, con el despilfarro, ¿no? Y vemos aquí como un vector claro de la crítica religiosa y de la contribución religiosa al debate. Es decir, no solo hablemos de innovación, de financiación, de legislación, hablemos también de cultura y de cambio cultural. Hablemos de la necesidad de recuperar esos valores del compartir, del disfrutar con lo básico, ¿no? Sin estar siempre aspirando, ¿no?, a consumir más, a tener más, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí encontramos un segundo elemento, yo creo, típico de la contribución religiosa, ¿no? La clave ética, pero también la clave ascética. Y luego hay más, permitidme mencionar una tercera clave, que aparece en Laudato Si, que aparece en casi todos los textos religiosos de todas las religiones, que podríamos llamarle la clave mística, que tiene que ver con el aprecio casi sacramental del mundo creado por parte de los creyentes. Es uno de los temas que me gusta ahora, estoy investigando, sobre el lugar tan importante que han jugado y siguen jugando los lugares sagrados ubicados en la naturaleza. Pensad aquí, tenemos cerca, ¿verdad?, Leire, por ejemplo, en Navarra, ¿no? O tantos otros sitios, el Rocío, o Covadonga, ¿no? Podríamos empezar a enumerar lugares sagrados, santuarios, ermitas, monasterios, que están en medio de la naturaleza, y esto lo encontramos en todas las religiones, y que han desempeñado un papel clave no solo como referencia espiritual de un pueblo, de una región, sino también como fuerza, por decirlo así, de protección de ese territorio. No es casual que el Parque Nacional de los Picos de Europa esté justo al lado de Covadonga, ¿verdad? O que hay un magnífico encinar, robledal y hayedo, y una sierra relativamente bien conservada al lado, a la puerta del monasterio de Leire. Y podríamos ir multiplicando ejemplos, ¿no?, de cómo la religión ha valorado, ha apreciado, ha cuidado su entorno natural. Y eso se concreta en algunos espacios muy particulares, pero esto remite a algo más profundo todavía, y es la convicción religiosa de que el mundo no es simplemente materia, como nos dicen hoy los físicos, ¿no?, energía, protones, neutrones, ¿no?, etcétera, sino que es un regalo. Esta es una clave fundamental, es un don. A Benedicto XVI le gustaba mucho hablar de la teología del don, ¿no? El mundo creado es el don. Es como una especie de proto-sacramento, es como el regalo básico del que fluyen y emanan todos los demás dones, el agua, la luz, ¿no?, los alimentos. Y por tanto, para el creyente, la naturaleza es un signo visible de la gracia de Dios, del regalo constante que nos mantiene vivos. Y esa es una visión muy distinta, no es incompatible, es complementaria. Y de hecho la enriquece de esa otra visión científica del químico, del físico, del biólogo, que describe con gran precisión, ¿no?, cómo funciona el ciclo hidrológico, cómo se realiza la fotosíntesis, cómo funciona una cadena trófica. Todo eso es enormemente valioso, pero además el creyente aporta a esa visión, podríamos decir, una especie de visión sacramental del mundo. Y eso, para los cristianos, especialmente ortodoxos y católicos, es algo fundamental. Y esa es otra contribución
que el creyente está llamado a realizar en el foro público, ¿no? Y en ámbitos, por decirlo así, donde se debata la cuestión ecológica. Habrá que ver cómo lo traduce, quizá a un lenguaje que sea inteligible a personas no creyentes o no formadas en una tradición religiosa, pero ciertamente esa visión sacramental del mundo, igual que esa preocupación ética por los más vulnerables y esa llamada a la vida sobria, sencilla, ascética, son como vectores claves de la contribución religiosa. Si leéis Laudato Si, segunda vez que os invito a ello, pues podríais leerlo con esa clave, ¿no? Es decir, dónde Francisco habla de la dimensión ascética, dónde está hablando de esa dimensión sacramental, dónde está hablando de esa cuestión ética que subyace a los problemas ecológicos, ¿no? Bueno, son unas pinceladas, pero yo creo que nos ayudan a interpretar mejor, ¿no?, las claves religiosas en el acercamiento a la cuestión ecológica. Si nos centramos ahora en concreto en la Iglesia Católica, esto lo he dicho más a modo, digamos, de introducción general, ya os lo he comentado, cuando empieza la reflexión así en serio, al menos en el ámbito, podríamos decir, del magisterio de la Iglesia, es decir, de los pronunciamientos oficiales por parte de la institución, tendríamos que remontarnos a Juan Pablo II. Y básicamente al inicio de los años 90, es cuando aparecen los primeros textos, las primeras cartas, luego aparece alguna exhortación, hasta que Francisco saque la encíclica en el 2015, ¿no?, que es el documento de mayor rango y de mayor autoridad en la Iglesia, ¿no?, por debajo de un concilio ecuménico, pero es un documento muy autorizado, ¿no? Y luego muy interesante también, porque esto además señala la catolicidad de la Iglesia, es decir, su universalidad, ha sido muy importante también la contribución de las iglesias locales. Es decir, muchas conferencias episcopales o regiones o diócesis han elaborado una reflexión que ha sido muy útil, por ejemplo, para Laudato Si. Y de hecho, Laudato Si, de nuevo, si la leéis con detalle y os fijáis en las notas a pie de página, veréis que hay muchas referencias a lo que dijeron los obispos de Japón, los obispos de Estados Unidos, la Conferencia Episcopal de Sudáfrica, y va como recorriendo el mundo entero y recogiendo distintos temas que han preocupado en distintas partes del mundo. Porque hay lugares donde la cuestión del agua es muy urgente y muy preocupante. Hay otros lugares donde la deforestación y la pérdida de biodiversidad es lo que más les ha impactado, o la contaminación, o cualquiera de estas cuestiones, ¿no? Y todas esas diversas cuestiones, como digo, se recogen, se compilan, por decirlo así, se sistematizan en Laudato Si gracias al trabajo de las comunidades cristianas y de las iglesias locales de todo el mundo. Y en ese sentido, aquí encontramos también una manera muy inductiva de elaborar pensamiento, de recogerlo de abajo hacia arriba, por decirlo así, ¿no? Aunque luego haya pronunciamientos de arriba abajo que vengan más desde la tradición o desde el magisterio heredado, ¿no? Entonces encontramos, como digo, un documento muy original, metodológicamente, y muy rico porque combina esas dos dinámicas a las que me refiero, ¿no?, de arriba abajo, de abajo arriba, inductiva y deductiva, ¿no? Y además también porque aquí confluyen muchos movimientos y muchas corrientes de pensamiento, tanto dentro de la Iglesia como de fuera de la Iglesia, ¿no? En el movimiento ecologista confluyen, como digo, por un lado las cuestiones más puramente científicas, es decir, los informes que elabora el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que básicamente son físicos atmosféricos, que nos dicen, señores y señoras, esto está pasando en la atmósfera, ustedes verán lo que hacen. O biólogos que elaboran un informe similar, pero sobre el estado de la biodiversidad del planeta, ¿no?, o sobre determinados contaminantes, etc. Hay un montón de informes científicos y esa es quizá una de las grandes contribuciones a este debate, pero hay otras muy valiosas. Y pensad, por ejemplo, también a lo largo del siglo XX hay un gran desarrollo de lo que hoy llamamos el pensamiento feminista. Y el pensamiento feminista ha conectado muchas veces también con este debate, y lo hace desde una visión distinta, no es un análisis propio de un físico, de un químico, y ha confluido también, ¿no?, con el debate ecológico, o también el análisis que ahora se llama los estudios postcoloniales, ¿no?, como esa dinámica de control, de dominio de unas metrópolis o de unos territorios respecto de una periferia,
¿no? Y una extracción de los recursos a menudo, ¿no? Y una centralización, que es un poco el marco, ¿no? que utilizan y el modelo que utilizan estos estudios, como eso se ha trasladado también y se ha mezclado, se ha hibridado con los estudios, digamos, ecológicos, por decirlo así, ¿no? Es decir, hay como unas élites globales, ¿no? financieras, centralizadas, urbanas, ¿no? que extraen recursos, degradan ecosistemas de ámbitos rurales empobrecidos, tanto dentro de un país como entre países, ¿no? Bueno, y ahí vemos otra corriente, esto requeriría un desarrollo un poco más largo, ¿no? que se combina, más propio de las ciencias sociales, pero que entra en diálogo con ese otro análisis más propio de las ciencias naturales. Pero estas no son las únicas corrientes, ¿no? Es como una especie de afluentes, ¿no? Como le pasa al Ebro, ¿no? Que van llegando distintos ríos, ¿no? Hasta la desembocadura en el Mediterráneo. Pues hay varios ríos de pensamiento que confluyen en ese complejo pensamiento ecológico, no solo el feminista, no solo el puramente científico, no solo el postcolonial o colonial. También aparece aquí toda una revalorización, redescubrimiento de las espiritualidades indígenas, ¿eh? Las espiritualidades de los pueblos nativos originarios en distintas partes del mundo y su sensibilidad y preocupación y visión particular de la naturaleza, muy diferente a veces de la visión propia de las ciencias naturales occidentales, ¿no? Y cómo esa corriente, y hay toda una literatura enorme también, ¿no? confluye en este debate y dependiendo de en qué lugar del mundo estés, pues va a tener más peso, ¿no? Esas voces, podríamos decir, indígenas o menos. Y luego, por supuesto, también las voces del sur, lo que antes se llamaban los países del tercer mundo, ahora decimos países en vías de desarrollo, y como también el ecologismo del norte y el ecologismo del sur, como se le ha llamado, aportan visiones distintas, a veces en conflicto, a veces complementarias, ¿no? Hay un profesor ya emérito en la Universidad de Barcelona, Martínez Alier, ¿no? que habla del ecologismo de los pobres. Hay una visión muy particular. Si eres pobre, estas cuestiones las ves de otra manera que si tienes la vida resuelta y vives en un país estable democráticamente y tienes las espaldas cubiertas, ¿no? Entonces podríamos decir, de forma un poco caricaturesca, que habría un ecologismo de ricos, un ecologismo de pobres, ¿no? Y esa es otra corriente que confluye aquí. Pensad, quien promulga la primera encíclica sobre estos temas en la Iglesia Católica es el primer papa que viene del sur, viene de un país del sur, ¿no? Entonces, bueno, y quizá ahí encontramos también una visión un tanto distinta y sorprendente, a lo mejor para muchos al principio, precisamente por esa ubicación, ¿no? de la visión que le da el haber venido de un país del sur y haber, ¿no? visto las cosas desde un ángulo muy distinto, ¿no? Bien. Bueno, pues eso es lo que de alguna manera va confluyendo y también podríamos leer la encíclica desde ese punto de vista, ¿no? Porque aparecen esas distintas voces, esas distintas corrientes que he mencionado, están ahí entremezcladas, ¿no? en ese documento y también dentro, ¿no? del propio ecologismo en sentido amplio. Porque es un movimiento, que eso no da tiempo a desarrollar aquí, es un movimiento muy complejo. A veces se habla del ecologismo, de los partidos ecologistas o los partidos verdes, pero es muy distinto de un lugar a otro. No es lo mismo hablar de estas cuestiones en Japón o en Estados Unidos, donde no hay partidos verdes, pero donde el conservacionismo ha jugado un papel muy importante en la historia de ese país. Pensar en los primeros parques nacionales se declaran en Estados Unidos, algunos de los pensadores principales vienen de allí, o pensar en el caso europeo, como Alemania tiene un partido verde institucionalizado desde hace mucho tiempo, incluso en el gobierno, ¿no? Mientras que en los países del sur de Europa nunca ha habido, o es casi anecdótica la presencia de partidos, ¿no? propiamente verdes, sino que acaban siendo asimilados en otras fuerzas políticas. Bueno, pero esto, como digo, nos lleva a otro debate, pero que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver porque la percepción del ecologismo, dependiendo de dónde estés, va a ser muy distinta porque la historia, ¿no? es distinta en cada lugar. Volviendo al documento del Papa Francisco, Laudato Si, vemos ahí también esas distintas corrientes a las que he hecho referencia. Y evidentemente hay algunas que son imprescindibles, es decir, el pensamiento social cristiano. Yo me dedico en parte a dar clases de doctrina social de la Iglesia o de pensamiento social cristiano y siempre se utiliza un esquema que es muy útil, es muy pedagógico y yo creo que es válido, ¿no? Válido porque está muy asentado, lleva muchos siglos funcionando
que normalmente lo que hace es que al analizar una cuestión, sea la que sea, siempre acude primero a la Sagrada Escritura, es decir, vamos a ver qué nos dice la Biblia de estos temas, luego acude a la tradición, vamos a ver qué se ha dicho antes, qué dijeron los santos padres de la Iglesia, qué han dicho los concilios, qué han dicho, ¿no? Y luego acude al magisterio, es decir, a lo que han dicho, por ejemplo, los últimos papas, concilios también, etcétera, ¿no? Escritura, tradición, magisterio. Bueno, y entonces cuando uno acude a Laudato Si, descubre que esas tres fuentes están siendo utilizadas constantemente, ¿no? Hay una reflexión bíblica, hay una recuperación de la tradición, por ejemplo, pensar el franciscanismo es fundamental, ¿no? El propio título de la encíclica recoge, ¿no?, las primeras palabras del famoso cántico, ¿no?, de San Francisco, Laudato Si, alabado seas, y luego, evidentemente, todo ese magisterio que os he dicho de iglesias locales y de pontífices anteriores, ¿no? Pero luego también utiliza otra serie de fuentes, afluentes, que no son propios de esa tradición cristiana, que son esos tres, como son, por ejemplo, las propias ciencias sociales, la ciencia política, la filosofía. En la encíclica hay una parte muy interesante donde se analiza y se reflexiona lo que él llama el antropocentrismo desviado. Hay un debate también académico enorme en torno a quién está detrás de ese antropocentrismo desviado, si se debe a las religiones o no, o más bien se debe a una visión filosófica y científica distorsionada de la realidad, ¿no?, que pone al ser humano en el centro. Bueno, y ahí hay todo un recurso a la filosofía y a la historia también muy útil y muy interesante porque enriquece el debate, ¿no? Bueno, y eso ha sido el modo como se ha elaborado esta encíclica. Esta es una encíclica que, aunque la firma el Papa Francisco y se publica un año, pues es una encíclica que tiene una genealogía, tiene una historia muy larga en la que hay muchas voces, muchas corrientes que confluyen en ese documento. ¿Cuál ha sido el impacto de esta encíclica? ¿Cuál ha sido? Bueno, pues yo me atrevería a decir que en el ámbito académico, que es donde estoy yo, probablemente ha sido la encíclica que ha tenido mayor impacto de todas las que se han publicado desde que en 1891 León XIII sacase la primera, Rerum Novarum, ¿no?, en esos 30 y pico años, ¿no? Quizás es la que, no, quizás no, es la que más impacto ha tenido, por ejemplo, en revistas académicas, donde se han publicado artículos, donde se ha citado esa encíclica en numerosas ocasiones, ¿no? Es decir, que ha tenido un enorme influjo fuera de la Iglesia, en ámbitos académicos y también en ámbitos de otras religiones. Son otros líderes religiosos, han hecho referencia al Papa Francisco, incluso han tomado prestado algo de su metodología, de su manera de elaborar ese documento. Por cierto, hace pocas semanas un grupo de teólogos intelectuales musulmanes publicaron, a petición del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un documento que se llama Al-Mizan, que sería, por decirlo así, el equivalente a Laudato Si, ¿no? Si tenéis curiosidad, se puede leer en inglés y en árabe. Si leéis inglés o árabe, pues lo podéis leer. Y tiene una estructura muy parecida a Laudato Si, ¿no? Entonces, sin citarla, te das cuenta que ha tenido un influjo en otras religiones y, como digo, en ámbitos extra eclesiales y en ámbitos puramente seculares e incluso científicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos de celebrar, como católicos, quien sea católico, que un papa haya podido hablar con autoridad y influir, por decirlo así, no solo en la Iglesia, sino fuera de la Iglesia, ¿no? En la Iglesia, ¿cuál ha sido la recepción? Bueno, esto es más difícil de valorar, porque no tenemos unas métricas tan claras. De nuevo, depende mucho en qué parte del mundo estés. Depende mucho de la institución o de la diócesis o de la obra o del tipo de comunidad en la que participes, ¿eh? Yo diría que ciertamente ha habido un avance, es decir, este es un tema que se considera ahora con una mayor seriedad, con un mayor interés que hace 10 años, ¿no? Era una cuestión como que o generaba un cierto rechazo en ocasiones o era más bien una cuestión técnica propia de los políticos, de los científicos, de los legisladores, pero no parecía que fuese una cuestión que afectase al creyente, porque no era una cuestión de fe o de costumbre o de moral, ¿no? Y sin embargo yo creo que eso ha ido cambiando. Pensar que los cambios sociales son lentos y complejos, ¿no? Pero mi impresión es que poco a poco se va modificando la opinión, ¿eh? Cada vez, como digo, hay más iniciativas, ahora luego hago referencia a alguna,
hay más iniciativas prácticas y concretas en ambientes eclesiales para tratar de abordar estos temas, para tratar de formar, para tratar de dar pequeños pasos, ¿no?, que permitan un compromiso de la Iglesia para el cuidado de la casa común, ¿no? He hecho una referencia de pasada a la cuestión de las energías renovables, pero hay otras muchas. Por ejemplo, el uso de las finanzas, ¿no? Es decir, ¿dónde pongo el dinero a trabajar?, ¿no? Y las instituciones religiosas disponen de dinero para el funcionamiento de sus instituciones, ¿no? Y entonces hay todo un área muy interesante, se van dando pasos, depende del país, depende de la institución, depende de la diócesis, depende de muchas cosas, pero se van dando pasos en las propias instituciones educativas, cómo esto va permeando también los currículums, las clases, las actividades, cómo va permeando la predicación, la catequesis. Y hay muchos ámbitos de la Iglesia en los que se puede, y de hecho ya se está trabajando, se va incorporando toda esta cuestión ecológica, desde el ángulo propio de nuestra tradición. Bueno, y aquí nos encontramos con lo último que quiero decir hoy, que es la invitación, que ha sido mucho más explícita por parte de protestantes y ortodoxos, pero que también aparece en la tradición católica. De hecho, el primero que habla de conversión ecológica es Juan Pablo II, de nuevo. Juan Pablo II no es quien desarrolla sistemáticamente el magisterio sobre ecología, pero sí que es el primero que lanza y abre el camino, ¿no?, para el desarrollo que después Benedicto XVI, por ejemplo, y sobre todo Francisco hará. Bueno, y Juan Pablo II ya habló de conversión ecológica, ¿no? Habló de ello. Y aunque no lo especifica, dice que necesitamos un proceso de conversión también en este ámbito, y habla de eso. Y yo me atrevería a esbozar, y con esto voy a concluir, como un pequeño esquema de qué puede ser eso de la conversión ecológica, ¿no? Porque normalmente la conversión es una palabra que asociamos a la Cuaresma, por ejemplo, ¿no? La Cuaresma, ¿no? Iniciamos un proceso de conversión, ¿no? Tiene que ver con lo ascético, tiene que ver con el perdón, ¿no? Tiene que ver con el cambio de orientación, ¿no?, la transformación personal. Pero cuando la adjetivamos con ecología, conversión ecológica, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir eso? No es tan sencillo, ¿no? No es tan evidente para la mayoría de creyentes, ¿no? Bueno, entonces, es una sugerencia, es un tema que llevo un tiempo pensando, y la voy a resumir en tres claves, o en tres, si queréis, dinámicas internas que son, en mi opinión, imprescindibles para poder iniciar un proceso de conversión ecológica. El primero tiene que ver con, podríamos decir, la lectura de la Escritura. La lectura de la Escritura. Cuando se habla de la Escritura, en ámbitos teológicos, nos referimos a la Biblia, ¿no? La Escritura es la Biblia. Todo cristiano está invitado a conocer la Biblia, igual que todo creyente está invitado a leer los textos sagrados de su tradición. Está invitado a leerla y a meditarla, a saborearla, a profundizar en su significado. Está dicho en un lenguaje un poco, si queréis, así sofisticado, está invitado a hacer un esfuerzo hermenéutico, ¿no?, de interpretación, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque las religiones, sobre todo las tres religiones del libro monoteístas, insisten tanto en la importancia de leer el libro sagrado. Porque están convencidas, estamos convencidos, los católicos, estamos cristianos, estamos convencidos que Dios habla por medio de esas narrativas, de esos textos, ¿no? Palabra de Dios, decimos, ni más ni menos, ¿verdad? Después de proclamarse la palabra de Dios en la liturgia. Dios habla, Dios se comunica, por medio de esas palabras. Eso lo tenemos bastante interiorizado, ¿no? Yo creo. La gente creyente es algo que hemos aprendido, la catequesis, que hemos... Sin embargo, se nos olvida que en nuestra tradición, y esto se remonta a la patrística, ya se habla, y es algo que compartimos con las otras religiones del libro, se habla de no solo una revelación en el libro de la Escritura, sino que también hay otro tipo de revelación que se complementa en el libro de la creación. Es decir, la propia creación es una especie de libro.
Pasa que es un libro que está escrito en un alfabeto muy diferente. No utiliza ni el alfabeto griego ni el latino, sino que es un alfabeto que uno tiene que aprender a interpretar. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Anda, si resulta que los cielos están alabando al Señor, igual que los cipreses, igual que los lirios del campo y los gorriones que dirá Jesús, ¿verdad? Hay muchísimas referencias al mundo creado como expresión, como referencia, como signo del Creador. Y por tanto el creyente está invitado, está llamado a leer ese libro y a descubrir al Creador en la creación. Y como digo, esos dos libros, de hecho así es como se dice, ¿no?, en la tradición cristiana, ¿no?, la tradición de los dos libros, es una tradición que quizá hemos de rehabilitar, porque no es algo nuevo, es algo que está ya muy atrás. Y para iniciar un proceso de conversión ecológica, quizá hemos de aprender de nuevo, hemos de refrescar, hemos de ilusionarnos con la lectura del libro de la creación. Y esto nos lleva a un tema que podríamos llamar la alfabetización ecológica. La alfabetización ecológica. Hay un autor francés, Charbonnier, que habla de la necesidad de la alfabetización ecológica para crear una cultura ecológica. No habla de conversión, porque es un sociólogo filósofo, pero dicho en términos religiosos, para poder convertirnos hemos de entrar, ¿no?, en esa visión para poder ir adaptándote a esa nueva visión y por tanto necesitamos algún tipo de nueva alfabetización. Él dice, para poder vivir en una sociedad democrática fue necesaria una alfabetización cívica, un sistema educativo, una alfabetización universal, un aprendizaje, ¿no?, de lo que él llama la alfabetización cívica. Y dice, pero para una cultura ecológica, respetuosa, consciente de los límites, necesitaríamos un tipo de alfabetización ecológica, ¿no? Bueno, y en el caso del cristianismo, ¿no?, esa alfabetización ecológica pasa ciertamente por un interés por el conocimiento científico, es decir, qué le está pasando al mundo, capítulo 1 de la encíclica, donde Francisco lee los documentos de los físicos, de los químicos, de los biólogos, que nos explican qué es lo que está pasando. Eso es un proceso de alfabetización ecológica. Pero al mismo tiempo necesitamos ir a nuestra tradición, coger los poemas de San Juan de la Cruz, necesitamos leer la poesía y la reflexión mística de Francisco de Asís y la propia Biblia, y salir al mundo creado y dar gloria a Dios junto a los cielos, las aves y los campos, ¿no? Bueno, y esta es una de las piezas clave, en mi opinión, de un proceso de conversión ecológica. Si no nos tomamos en serio que el libro de la creación es un modo de revelar la gloria de Dios, difícilmente podremos luego comprometernos, porque la ética y los compromisos vendrán como algo impuesto desde arriba. Mientras que cuando uno saborea, gusta y profundiza en ese libro de la Escritura y en ese libro de la creación, empieza a transformarse interiormente. Entonces, desde un punto de vista creyente, la conversión ecológica requiere, en mi opinión, de ese doble proceso de alfabetización ecológica y de alfabetización también que aprovecha y que usa el libro de la creación. Luego hay una segunda dinámica, un segundo elemento fundamental que hace posible la conversión ecológica. Y esto en parte es un debate académico, pero tiene consecuencias prácticas también, que tiene que ver con la recuperación de lo que podríamos llamar la sacramentalidad de la creación. La sacramentalidad de la creación. Los católicos aquí presentes seguro que asocian la palabra sacramentalidad a sacramento y recordarán que hay 7 sacramentos, ¿no? En los últimos siglos ha habido más a lo largo de la historia, ¿no? Y los sacramentos se suelen definir como signos visibles de la gracia de Dios y están asociados a momentos clave de la vida de los seres humanos, el nacimiento y la muerte, el matrimonio, el perdón, ¿verdad?, la incorporación al mundo adulto, ¿verdad? Bueno, y esos sacramentos, ¿no?, remiten a momentos clave, densos, ¿no?, de la vida del ser humano, y eso es verdad, y eso lo vivimos así como cristianos, pero es cierto también que la dimensión sacramental o la sacramentalidad del mundo va mucho más allá de esos 7 momentos concretos, esas 7
¿no? Prácticas rituales, como la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Algunas se pueden repetir, otras no, ¿verdad? El bautizo es para una vez, para siempre. Bueno, y entonces, ¿por qué hablo de la sacramentalidad? Porque creo que es otra clave muy conectada a lo que decía antes del libro de la creación. En la tradición cristiana hay siempre como una tensión, hay como una precaución respecto a lo que en la Biblia aparece como la idolatría, ¿no? O el politeísmo. Hay un miedo a caer de nuevo en la idolatría y en el politeísmo, y de hecho la Biblia se puede leer así, ¿no? Como un camino de reconocimiento progresivo, ¿no? Del único Dios, Yahvé, y en el caso de los cristianos, de Jesús como el Hijo, el único Hijo de Dios, ¿no? Y luego eso se configura con la Trinidad, ¿no? La concepción trinitaria de Dios, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la modernidad? ¿Qué pasa cuando llega la modernidad, la visión científica del mundo, sobre todo en Europa en el siglo XVI? A partir de ese momento nos encontramos que esa visión sacramental del mundo, el mundo entendido como una especie de protosacramento, de lugar de revelación, ¿no? Del Creador, empieza a perder fuerza. Y de hecho algunos pensadores hablan de un proceso de desencantamiento. No sé si habéis oído alguna vez esa expresión, ¿no? Max Weber, ¿no? Hablaba de eso, ¿no? Del desencantamiento. El mundo tenía un encanto, como decimos coloquialmente, ¿no? Que tiene un encanto especial. Bueno, y la visión científica del mundo, que es muy útil, es muy buena, y no podemos rechazarla así porque sí, tuvo un efecto que fue que desencantó el mundo. El mundo de repente se matematiza, ¿no? Se racionaliza y se vuelve como más plano. Y el mundo pierde su encanto. Y esa visión sacramental del mundo empieza a deshacerse y a perderse. En mi opinión, este segundo elemento clave para la conversión ecológica consiste de algún modo en reencantar el mundo. Estamos llamados a redescubrir el encanto que tiene el mundo creado, a redescubrir su sacramentalidad. Y aquí de nuevo no es algo que aparezca como quien saca un conejo de la chistera, ¿no? No aparece de la nada. Nos encontramos en la propia tradición cristiana, ¿no? Algunos indicios que nos pueden ayudar, ¿no? Y de hecho hay tradiciones que quizá han quedado más orilladas. Pensad, por ejemplo, la propia visión de la encarnación del Hijo de Dios, la cristología cósmica de Efesios, de Colosenses o del principio del Evangelio de Juan, ¿no? Donde se nos recuerda que Dios se hizo carne. Hace poco leía una reflexión, yo no sé griego, pero en griego se distingue entre el cuerpo, soma, la carne, sarx, ¿no? Y el ser humano es anthropos, ¿no? Y lo que nos dice la Biblia, que se escribió en griego, el Evangelio de Juan, es que el logos, Dios se hace sarx, se hace carne, no se hace anthropos, ni siquiera se hace soma, se hace carne. Y esa es la palabra, que de nuevo hay distintas interpretaciones, pero es la palabra que da a pensar que Dios entra en el mundo. Evidentemente se hace ser humano, ¿no? Jesús adopta y se convierte en ser humano, ¿no? Y eso es innegable, pero esta relectura de lo que se llama la cristología cósmica nos permite redescubrir en el mundo creado la presencia del Creador, incluso la encarnación de Cristo. Bueno, y aquí de nuevo hay un debate teológico que es legítimo y es cuestionable, hay distintas opiniones, pero apunto en esa dirección de nuevo, o sea, la rehabilitación de esa visión sacramental del mundo, que está muy asociada a ese redescubrimiento del libro de la creación, me parece fundamental para poder iniciar un proceso de conversión ecológica. La conversión ecológica no puede venir solo de un ideal ético, ¿no? De un compromiso, de una fuerza de voluntad, que es a lo que voy a ir ahora, si no se apoya, si no se fundamenta primero, ¿no? En esa lectura del libro de la creación y en ese redescubrimiento de una visión sacramental que descubre al Creador encarnado de alguna manera en este mundo que es su propia creación, ¿no? Y eso lo revaloriza, el mundo, ¿no? Y nos lleva a apreciarlo como quien entra en un ámbito
sagrado, ¿no? En su propia casa o en un santuario, en un lugar donde uno se siente a gusto y cómodo, y la actitud que uno adopta en esos entornos es muy diferente, ¿no? Que cuando uno está en un lugar donde no se siente en casa, donde no está cómodo, donde no hay vínculos, donde no hay familiaridad, ¿no? Entonces nos surgen una serie de actitudes de forma espontánea, ¿no? En un lugar o en otro. Entonces, dependiendo de cómo nos veamos y cómo percibamos ese entorno, nuestra actitud, nuestra ética, nuestro comportamiento va a ser distinto, ¿no? Entonces, de nuevo, si redescubrimos ese libro de la creación y lo ponemos en relación con el libro de la escritura, si somos capaces de completar esa visión científica del mundo con esa visión sacramental de nuestra tradición, entonces, y aquí viene la tercera pieza, el tercer elemento clave de la conversión, entonces podremos comprometernos con el cuidado de la casa común. Yo creo que no es posible lanzarnos directamente y afirmar, voy a cuidar la casa común, porque eso requiere de un proceso de alfabetización, de redescubrimiento de nuestra tradición, de redescubrimiento de ese mundo creado como una especie de sacramento universal, protosacramento, y entonces sí, pero esto puede llevar tiempo, esto no es fácil, es un proceso, entonces sí entramos en el ámbito ético, en el ámbito del compromiso, de las concreciones prácticas, que no se van a sostener a menos que estén alimentadas por esas motivaciones y por esa visión más profunda. Porque esa ética nueva, y aquí sí que hay novedad, nos exige, en el buen sentido de la palabra, mirar más allá del horizonte al que solíamos mirar. La ética, tanto la ética civil, filosófica, como la ética religiosa, se había pensado como una ética de proximidad, siempre. No robarás, no matarás al que tienes delante, porque el japonés, no sé, porque no estoy allí, ni lo voy a ver, ¿verdad? Y no matarás y no robarás al señor, la señora que tienes delante ahora, no a la que vendrá dentro de un siglo, ¿verdad? Lo que pasa es que con la cuestión ecológica, la ética tiene que ampliarse y pensar qué es lo que está viviendo el señor de Bangladesh que hizo mi camisa, que llevo yo ahora, de dónde vendrá el tinte con la que han tintado esta camisa, qué le pasará al que venga dentro de un siglo y tendrá el mundo que le hayamos dejado, los residuos que le hayamos dejado, la biodiversidad que le hayamos dejado, el clima que le hayamos dejado. Es decir, la ética tiene que expandirse en el espacio y en el tiempo. Y esta es una novedad que exige de un cierto ejercicio de imaginación, exige de un esfuerzo. De hecho, quizás las éticas religiosas aquí están un poco mejores condiciones para dar ese salto, porque sí que hay una conciencia intergeneracional, ¿no? Intergeneracional, de pensar en una clave que va mucho más allá, ¿no? Del momento presente y del aquí. Pero aquí nos encontramos con un reto, que yo creo que es un reto muy complejo, ¿eh? No es fácil hablar de conversión ecológica como algo que puede suceder repentinamente. Sabemos que la conversión en el sentido clásico del término, ¿no? En el sentido que hemos heredado, es muy difícil, ¿no? Porque tenemos muchas inercias, muchos hábitos, es muy difícil cambiar cosas que ya tenemos interiorizadas y por tanto cambiar nuestra visión del mundo, nuestra manera de relacionarnos, ¿eh? Adoptar ese modo más sobrio, más ascético al que me refería, esa visión sacramental del mundo, ¿eh? Esa visión casi mística del mundo, que es la que alimenta una posible conversión, no es una tarea nada sencilla, ¿eh? No es nada sencilla. Y ya, encima, adoptar una visión ética, ¿no? Que vaya más allá del momento presente y del aquí, por no hablar de una ética que tenga en consideración las realidades no humanas, que este es el tercer gran salto que nos plantea la ética ecológica, es decir, ¿qué hacemos con el resto de formas de vida, el resto de organismos, el resto de realidades que no son estrictamente humanas? Porque la ética, toda ética, filosófica o teológica, hasta el momento casi siempre había pensado en el ser humano, solo. ¿Pero qué hacemos con las especies que se están extinguiendo? ¿Qué hacemos con ecosistemas enteros que estamos degradando? ¿Qué estamos haciendo con cuencas hidrográficas que estamos salinizando o contaminando? Etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí vemos un reto enorme, ¿no? Es decir, podemos ampliar esa idea, por ejemplo, de compasión, de solidaridad,
que es tan importante en la ética cristiana, hacia el futuro, hacia el conjunto de la humanidad, hacia el conjunto de la vida en el planeta. Bueno, pues ahí tenemos un enorme reto, ¿no? Yo no tengo la solución, no tengo una fórmula o una pócima mágica, ¿no?, para explicar en qué consiste ese proceso de conversión. Simplemente señalo algunos indicios, como unas pistas en el camino, que creo que van a tener que pasar de una manera u otra por esas tres dimensiones, ¿no? Por la rehabilitación de esa tradición del libro de la creación como lugar de revelación, por la recuperación de una visión sacramental del mundo y por una renovación de la ética que vaya más allá del marco estrecho en el que se ha movido hasta ahora. Bueno, y con esto ya el plazo temporal, ¿no?, lo he cruzado, y quizás vamos a dejar ahora tiempo para quien quiera pues poder preguntar o tener un diálogo juntos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Ha sido muy interesante escucharte. Y ahora abrimos un turno de palabra para que, aprovechemos este momento de tenerle aquí. Y bueno, vuestra es la palabra, si la tiene alguien, si alguien quiere preguntar algo, si no yo lanzaré la primera, pero bueno. Oye, Jaime, yo, mientras anima a alguien, has empezado a hablar al principio de un tema que era, yo lo he interpretado así, no sé si acertadamente o no, en este tema del problema ecológico, del deterioro ecológico que vivimos, has hablado de víctimas, ¿no?, en el sentido de que son los más vulnerables, la gente que tiene menos acceso a poder proveerse de defensas frente a esa situación. Por tanto, si hay unas víctimas, hay unos victimarios, ¿no? Y más o menos, ¿no? Y si esos victimarios son los que toman las decisiones que contribuyen a degradar la vida de las personas, ¿no?, ahí hay una mesa de dos patas que no es muy sostenible, ¿no? Parece que llama la atención que tendría que haber otra pata que pudiera equilibrar esa mesa, ¿no? Esa pata es la política, son los científicos, es la ética. ¿Qué piensas? Pues retomando lo último que he dicho sobre la necesidad de expandir el horizonte de la ética, ¿no?, expandirlo temporalmente, expandirlo espacialmente, incluso expandirlo más allá de lo humano, ¿no? Esto nos puede ayudar a entender mejor la dificultad para identificar un victimario, porque si yo robo, yo asesino o yo miento, es evidente que es un acto concreto que involucra a una persona o dos, ¿no?, y fácilmente identifico, ¿no?, al victimario, incluso la víctima, pero en muchos de estos procesos, y la mayoría somos ambas cosas, somos víctimas y victimarios, en la medida en que colaboramos consciente o inconscientemente en algunos de estos procesos, y también los sufrimos en mayor o menor medida, o lo van a sufrir gente vinculada a nosotros, cercana a nosotros, o que vengan después de nosotros, pero que tienen relación. Pensad, por ejemplo, un caso como es la emisión de contaminantes, ¿no?, o la famosa cuestión del cambio climático. No vamos a entrar ahora aquí en los matices científicos, pero el impacto que parece ser que nos dice la comunidad científica, y hay un consenso muy amplio, del que ha provocado, ¿no?, la emisión masiva de gases de efecto invernadero. Pensad que esos gases se empiezan a emitir en el siglo XIX, cuando todavía no se sabe que podríamos influir en el clima. Son decisiones y actos de millones de personas a lo largo de mucho tiempo, actos puntuales que normalmente no asociamos a la ética, ¿no?, como es encender la calefacción o desplazarnos, ¿no?, o calentarnos o alimentarnos, y sin embargo sabemos que los efectos agregados de esas millones de decisiones a lo largo del tiempo tienen un impacto dependiendo de dónde estés, ¿no?, en mayor o menor medida, sequías, inundaciones, olas de calor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la culpa aquí, por decirlo así, o
El victimario tiene un carácter muy difuso. No puedes rastrear como la cadena, ¿no?, de responsabilidades tan fácilmente como es en un robo o en un asesinato, ¿no?, que ha sido el marco en el que se ha pensado tanto la ética como los ordenamientos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí la responsabilidad es difusa, el impacto es difuso y, como digo, todos somos en alguna manera víctimas y victimarios, ¿no? Y algunas de nuestras acciones que nosotros no identificaríamos como algo negativo moralmente, ¿verdad?, cuando uno se alfabetiza y toma conciencia del impacto que pueden tener, se da cuenta de que, bueno, pues en alguna pequeña medida uno colabora, ¿no?, con esa destrucción del medio ambiente o con ese impacto sobre personas más vulnerables, ¿no? Y la segunda parte de tu pregunta, que se me he despistado... Es un poco esa tercera pata de la mesa, por imaginarlo así, que contribuyera a equilibrar las cosas y a reconducirlas. ¿Dónde la tenemos que buscar, aparte de nosotros mismos? Me refiero si es la ética, si es la política, si son los científicos. Bueno, no me ha dado tiempo a desarrollarlo, pero creo que quizás se puede deducir de lo que he dicho. Son cuestiones muy complejas. Son cuestiones socioambientales que requieren de muchos análisis. Ahora se habla mucho de la interdisciplinariedad. Seguro que habéis oído esa palabra bastante, ¿no? Interdisciplinariedad. Entonces, cuando uno aborda una sola de esas cuestiones, se da cuenta que requieres no solo tres patas, necesitas todas. O sea, necesitas al científico que describa qué está pasando. Necesitas el técnico que aporte una solución práctica, pero no basta, porque a veces necesitas el economista, el financiero, que haga posible, ¿no?, por ejemplo, la financiación de esa nueva tecnología, por poner un caso, pero también necesitas al legislador y al jurista que legisle, que regule, ¿no? Necesitas a los medios de comunicación que sensibilicen, necesitas el mundo educativo, necesitas voces, por decirlo así, morales, como podrían ser los líderes religiosos. Básicamente necesitas a todo el mundo. Pensad, por ejemplo, la depuración de aguas residuales o el agujero de la capa de ozono, por poner dos ejemplos de éxito, porque a veces también normalmente nos ponemos en plan pesimista, pensando que estos temas no se solucionan y son muy graves y no hay nada que hacer, y no siempre es así. El caso del protocolo de Montreal fue un exitazo, o sea, se identifica el problema de los clorofluorocarbonados que están destruyendo la capa de ozono gracias a los ingenieros químicos, plantean una alternativa a los clorofluorocarbonados, hay una regulación, hay un protocolo, hay financiación, hay sensibilización y es un tema que se está resolviendo y está mejorando y se está recuperando la capa del ozono. Y entonces ahí, por poner un ejemplo, vemos cómo hay un montón de actores que hicieron posible que ese tema se resolviera, ¿no? O las aguas residuales, la depuración en este país. Pensad cómo estaban los ríos, ¿no?, hace 50 años. ¿Os acordáis? Algunos tenéis memoria, ¿verdad? Eran cloacas. Se vertía prácticamente todos los residuos directamente y, sin embargo, hoy está mucho mejor la calidad de las aguas en nuestros ríos que hace 50 años. De nuevo, porque hay un conjunto de actores que fueron capaces de dialogar, de alinearse y de mejorar esa situación, ¿no? Y podríamos ir poniendo más ejemplos, ¿no? Muy bien. ¿Ma? Allí. Y aquí. Ahí. Bueno, muchas gracias por esta charla, ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho esa idea del libro de la creación. Creo que estamos muy lejos de eso. Las enseñanzas que se dan en las escuelas, en los colegios, pues distan mucho de que hayan contenidos de ecología. Entonces, realmente, pues es un tema complicado. Yo quería hacer una reflexión que no sé si me voy a saber expresar bien. Yo me dedico a la ecología. La ecología es una ciencia que lo que hace es estudiar la interacción entre los seres vivos y su entorno. Y realmente no considera que haya un ser vivo superior a otros. Existe pues una matriz de interacciones entre todos ellos y gracias a estas interacciones que han evolucionado a partir de millones de años, pues encontramos el sistema diverso, rico y funcional que tenemos ahora. Quiero decir con eso que yo no tengo tan claro el papel que tiene el humano. O sea, no tengo tan claro que tal como yo entiendo ecología,
pueda casar bien con el concepto que tenemos tradicional, ¿no?, de la creación, y que Dios creó al humano a semejanza suya. Y realmente antes has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante. Has dicho que en griego la traducción de que la palabra se hizo hombre no es hombre, sino es carne, ¿no? Y yo interpreto que eso quiere decir también que la palabra se hizo materia. Es decir, que la palabra se hizo vida. Y vida incluye no solamente los humanos, sino cualquier forma de vida. Y eso tiene repercusiones muy importantes a nivel de religión y de todo. Estoy claro que aunque nos carguemos el planeta va a continuar sin nuestra especie, sin Homo sapiens, y Dios continuará existiendo. Dios no desaparece con Homo sapiens. Entonces creo que es muy interesante lo que has dicho, pero que igual tenemos que ir un poco más allá en el sentido, ¿no?, de lo que es realmente la creación. No sé si me he sabido explicar bien. Un poco complicado porque no estoy acostumbrada a manejarme en estos términos. No, muchas gracias por tu contribución, muy interesante. De hecho, no sé si estabas al principio del todo, cuando dije que en esa primera fase de encuentro entre las religiones y el pensamiento ecologista es una fase de tipo, digamos, apologético, conflictivo, hostil, y una de las razones precisamente es la antropología bíblica, es decir, la interpretación de la Biblia, una interpretación probablemente distorsionada, que legitima el dominio, la explotación de la naturaleza, ¿no?, por parte del ser humano, por ser el ser superior, etcétera, ¿no? Y sigue siendo un debate muy intenso, ¿no?, en círculos teológicos. Bueno, es el debate en torno al antropocentrismo. ¿Somos o no el centro? Como dices tú muy bien, desde un punto de vista biológico somos una matriz, ¿no?, de relaciones, donde el ser humano es un mamífero, ¿no?, que ocupa un lugar particular, ¿no?, en la cadena trófica, ¿no? Pero es cierto que el ser humano dispone de una tecnología y de una capacidad que otros organismos no poseen, ¿no?, en el sentido que podemos modificar literalmente el pH del océano, ¿no?, y la composición de la atmósfera, como hemos hecho, y la distribución de los organismos. Es decir, que el ser humano tiene un enorme poder, ¿no?, de transformación que impacta sobre el mismo, ¿no?, de una manera consciente o inconsciente, ¿no? Y esto nos adentra en un debate muy interesante que no me ha dado tiempo a desarrollar porque no es posible en una conferencia de este tipo, que es el debate, podríamos decir, en torno a las metáforas antropológicas, que puede parecer algo muy especulativo, muy academicista, y sin embargo es fundamental. Es decir, ¿quiénes somos los seres humanos? Y me gustaría que dedicasen un segundo a pensarlo. ¿Quiénes somos? ¿Qué palabra escogerías para describir quiénes somos? No, lo he dejado un poco flotando. Entonces yo voy a hacer una sugerencia, luego si queréis te doy la palabra otra vez. Si le pregunta a un biólogo, nos dirá Homo sapiens sapiens, un mamífero, un homínidos que ha evolucionado y sabemos ya bastante bien, ¿no?, nuestra historia evolutiva como especie dentro de un árbol enorme de la vida. Pero es una descripción puramente biológica, ¿no? Podríamos decir que somos un sistema abierto, ¿no?, que intercambiamos energía, materia. Podríamos decir que somos los dominadores y los dueños del planeta. Podríamos decir que no, que somos los gestores, que esto no es nuestro, y también es una posible interpretación del texto bíblico, ¿no? Nos han puesto en un jardín y la metáfora bíblica sería jardinero. Esto no es tuyo, esto es de Yahvé. De hecho hay limitaciones, no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú eres un gestor. O podríamos ponernos en plan poetas y decir, no somos pasajeros. Estamos aquí un instante, ¿no?, en la historia evolutiva del cosmos, somos un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Somos pasajeros, somos criaturas, también es un concepto teológico, somos criaturas, hemos sido creados, ¿no?, igual que otras criaturas. Podemos ponernos en plan misántropos y decir somos un cáncer, ¿verdad? Somos un problema, somos, ¿verdad? Todo eso son metáforas antropológicas, desde el dueño dominador, pasando por el gestor, el peregrino, el pasajero, la criatura, el cáncer. Y esto puede parecer un juego de palabras, ¿no?, para personas aburridas que tienen tiempo, pero es más importante de lo que parece,
porque dependiendo de cómo nos imaginemos, de cómo nos concibamos, no solo a nivel individual, sino como sociedad, dependiendo qué metáfora antropológica escojamos, el modo como nos vamos a relacionar va a ser muy distinta. Si yo te considero mi esclavo, me voy a relacionar contigo de una manera muy distinta de si te considero mi hermano, o de si te considero un colega laboralmente, ¿verdad? El tipo de conversación, de diálogo, de trato que establecemos es muy diferente. Y esto tiene que ver otra vez con el tema de las cosmovisiones, lo que les decía, la sacramentalidad del mundo, la contemplación. Es decir, cómo concibamos nuestro lugar en el mundo es fundamental, porque de ahí vendrá un ordenamiento jurídico, vendrá una ética, vendrá un modo de relación con la realidad. Y aquí yo creo que las religiones tienen un papel muy importante, porque la propia Biblia está llena de metáforas antropológicas que describen quiénes somos y que debaten, y además son ideas que a veces están en conflicto entre ellas, ¿no? Bueno, entonces daría, como digo, para un debate más largo, pero me parece una cuestión muy relevante, y esto nos lleva a la segunda cuestión que has sacado a raíz de la interpretación, por ejemplo, de Génesis 1, que esto nos lleva a otro debate muy interesante, que es más propio de biblistas, de personas expertas, ¿no?, en la Sagrada Escritura, que la estudian, que es el debate o el área de conocimiento que llamamos ahora la hermenéutica bíblica ecológica, que lo mismo están haciendo con el Corán, con el Bhagavad Gita y con otros textos sagrados. Es decir, vamos a releer los textos sagrados, nuestras fuentes, de manera que nos ayuden a abordar esta cuestión nueva que ha llegado ahora, que tenemos encima de la mesa. Podemos redescubrir significados que están, por decirlo así, latentes, ocultos en esos textos, como te decía, por ejemplo, en el caso de Sarx, ¿no? ¿Por qué eligieron ese término en vez de anthropos, ¿no? Bueno, pues ahí nos pueden iluminar mucho, ¿no?, los expertos en Sagrada Escritura, y así otras muchas cosas, las propias parábolas de Jesús, que remiten prácticamente todas al mundo natural. Hay alguna sobre el mundo de la construcción, ¿verdad?, la piedra angular que desecharon los arquitectos, pero la mayoría son ovejas, el campo, el sembrador, los lirios, ¿verdad?, las aves, la levadura, los granos, las semillas. La manera de hablar del reino de Dios es mediante metáforas propias del mundo natural. ¿Cómo reinterpretamos eso? ¿Como un modo de valorar el don de la creación y respetarlo? ¿O es simplemente un lenguaje poético? Bueno, pues esto hay que debatirlo, hay que discutirlo, y hay que predicar sobre ello, y hay que catequizar, y hay que formar, ¿eh?, porque esto va a configurar luego el imaginario de una comunidad religiosa. Pero no son puramente debates académicos especulativos, yo creo que tiene consecuencias luego prácticas concretas en nuestras vidas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me ha resultado muy, pues no sé, sugerente algunas cosas, sobre todo esto que comentabas al final de los 3 ámbitos de la conversión ecológica. Comentaba algo Isidoro al principio de la charla en mayo, que tiene algo que ver con Laudato Si. Bueno, se celebra del 20 al 27 la semana Laudato Si con motivo de la publicación de la encíclica, y en muchas diócesis otra respuesta que está habiendo a esta publicación y a la ecología integral que hable la Conversión Ecológica es la creación de grupos que intentan desarrollar esto dentro de la comunidad cristiana. Aquí en Navarra hay algunos grupos, nosotros también con el Foro Gogoa pues estamos colaborando en este mes a hacer una serie de actos, y quería comentar, bueno, que uno de los próximos es el 20 de mayo. Bueno, el lema de este año de la Semana Laudato Si es Semillas de Esperanza. Me ha resultado muy sugerente también las semillas de esperanza que puede haber tanto en el reencantamiento del mundo como la visión que decías de la creación como escritura, ¿no? Bueno, pues son semillas de esperanza si podemos ponerlas en marcha, y a nosotros dentro de los grupos estos de Laudato Si se nos ocurrió, bueno, nos pareció una necesidad con motivo de las elecciones europeas que vamos a tener el mes que viene, el 9 de junio, hablar de qué semillas de esperanza podríamos encontrar dentro de ese panorama, ¿no? La tercera pata también en parte que decías tú, ¿no?, de
la gestión del mundo y demás. Entonces vamos a plantear cómo la participación política, en este caso en las europeas, pero bueno, pues nos puede ayudar o no a esto que decías tú del cuidado de la casa común. Pasamos directamente al tercer ámbito, nos saltamos los otros dos, pero bueno, creemos eso que es importante también, pues tomar conciencia, ¿no?, de que este pueda ser un tema, y eso lo vamos a hacer a través de una charla con una persona que creemos que conoce el tema de la Comunidad de la Unión Europea, del Parlamento, de las políticas que se están llevando y de los puntos calientes que hoy en día existen, pues sobre este tema, ¿no?, del cuidado de la casa común. Y por hacer una pregunta, bueno, eso será el día 20 a las 7:30 en la parroquia San Francisco de Asís. Y la pregunta era, ¿con qué tendríamos que estar como creyentes más preocupados? ¿Con el negacionismo o con la falta de conversión ecológica que a veces se detecta, pues no sé, en actitudes, en formas de funcionar, ¿no? No sé. Yo detecto que hay mucha gente que le preocupa mucho el negacionismo, y a mí me preocupa que si no fuera por el cambio climático y la situación que tenemos, no sé si habría tanto interés por el tema ecológico dentro de las comunidades cristianas, ¿no?, con lo poco que hay. Bueno, es una cuestión que tampoco es nueva, ¿no? Yo siempre, que me preguntan este tema, saco a colación a León XIII. León XIII, allá por el año 1891, finales del siglo XIX, sacó una encíclica que básicamente es una encíclica sobre lo que hoy diríamos derechos laborales, ¿no? Cuestiones del trabajo, los derechos de los trabajadores, este tipo de cuestiones, que hoy día nos parece bastante normal, ¿no?, que un papa se preocupe del derecho al descanso, que los niños no trabajen, que haya, ¿no?, condiciones de vida y de trabajo dignas, ¿no? Pero eso no fue así. En el siglo XIX al final hubo voces muy críticas diciendo ¿qué hace un papa hablando de un tema tan técnico, propio del ámbito jurídico, del ámbito económico? El papa tiene que hablar de moral, de costumbres, de espiritualidad, interpretar la escritura, tal. ¿Y por qué digo eso? Porque hay cuestiones que en el momento resultan novedosas, desconcertantes, y luego con el tiempo acaban siendo cuestiones canónicas perfectamente similares. Yo creo que la cuestión ecológica pasa un poco parecido. Es decir, en un primer momento sorprende en muchos ámbitos de la Iglesia, y creo que, claro, los procesos son muy lentos, entonces poco a poco se va tomando conciencia, se va conociendo también la propia tradición, y te das cuenta de que esto está enraizado en la tradición no solo de los últimos pontífices, sino incluso desde los orígenes de la Iglesia, ¿no? Cómo esto conecta con nuestra identidad. Y, de nuevo, a mí también, como te pasa a ti, casi me preocupa más la indiferencia, ¿eh? Pero tampoco es una cuestión solo de la cuestión ecológica, referencia. O sea, siempre que ha habido temas que la Iglesia se preocupa por ellos, pensemos, no lo sé, la cuestión migratoria. Pues no todo el mundo tiene claro que tengamos que colaborar con los migrantes que llegan, dependiendo de qué lugar del mundo, de qué mundo de la historia, en qué comunidad cristiana, ¿verdad? O los derechos de los trabajadores, la formación de sindicatos católicos, que es una época que eso fue muy importante, ¿no? En el momento en el que tenías el comunismo por un lado, el liberalismo por el otro, ¿no? Hay un interés de la Iglesia por formar, ¿no?, sindicatos católicos en distintos lugares del mundo. Hoy es un tema que quizá ha quedado más aparcado, pero que también fue polémico, ¿no? Generó rechazo, indiferencia, otros entusiasmo. Entonces yo creo que la historia en eso nos ayuda, saber que la Iglesia es muy plural, muy compleja, muy grande y lenta, ¿no?, en sus procesos internos. Entonces, bueno, yo creo que tener una cierta paciencia histórica y luego sí que seguir trabajando, bueno, como foros como este. Yo creo que estas cosas ayudan a repensar los temas, a ver los caminos por los que ir avanzando, ¿no? Entonces, eso es lo que te contestaría. No sé si te he respondido, pero... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo mientras, pues a eso os animáis, tenemos un poco tiempo para un par de preguntas o así, pero yo, si no preguntáis nada, a mí no me gustaría que Jaime se marchara sin que le hiciéramos una pregunta, que eso la voy a hacer. Has hablado antes de, vamos a ver, de la ecología, el ecologismo de los pobres. Vale. En algunos momentos, en algunos círculos, cuando ha salido este tema, es igual, amigos, no tenían por qué ser círculos de amigos, uno se plantea,
Los pobres pueden ser ecologistas. Es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Algunas de las personas aquí presentes se podrán permitir comprar manzanas ecológicas de cercanía, sin huella de transporte de carbono y esto, pero producto más caro, en fin, sin plásticos, o sea, vale, muy bien. Pero igual el pobre tiene que comprar las manzanas que vienen de Perú, que han soportado un viaje por el Atlántico, que están tratadas en cámaras, que vienen envueltas en plásticos y en cartón y en no sé qué. Eso es un pequeño detalle. Ya sé que no viene la ecología, los problemas de ahí, ¿no? Pero ¿en qué medida el ecologismo hablabas o de qué hablabas cuando hablabas del ecologismo de los pobres? Pues voy a poner algún ejemplo para ilustrarlo. Por ejemplo, el ecologismo de los pobres se refiere a un pueblo indígena que vive aguas abajo en los Andes, de una zona donde se está haciendo un proyecto minero que va a contaminar las aguas de las que beben y donde no se va a hacer ningún estudio de impacto ambiental porque ese pueblo indígena no tiene capacidad de influir en el Parlamento Nacional, por ejemplo. Eso es algo real que sucede en el mundo, no es ciencia ficción. Entonces, eso es ecologismo de los pobres, es decir, estamos jugándonos nuestra salud porque vamos a beber agua contaminada. El ecologismo de los pobres es no tener dónde vivir y tenerte que ir, como pasa en los slums africanos, o ha pasado ahora en las inundaciones en Tanzania y Kenia, donde viví yo un tiempo, y tienes que construir pegado al borde del barranco del río. Cuando venga la crecida, pues tu pequeña casa de hojalata se va a ir fuera y a lo mejor te mueres, literalmente. Y eso es ecologismo de los pobres. O vivir junto a un lugar altamente contaminado, porque es el más barato, donde se puede vivir, porque hay una fábrica o porque hay residuos, y eso es ecologismo de los pobres. Entonces, en ese sentido, no aparece esa expresión tal cual en la encíclica. Como digo, esto es un concepto que aparece más bien en el ámbito académico de este profesor de Barcelona, pero por añadir también algo, el concepto de injusticia ambiental. Justicia ambiental es un concepto que no viene del ámbito académico, viene más bien de movimientos sociales y de colectivos vulnerables. Hay otra expresión que se ha ido también popularizando, que es la de racismo ambiental. Y esta es una expresión que aparece por primera vez en un documento de una iglesia protestante afroamericana en Estados Unidos, que realiza un estudio y lo que observa y muestra, con evidencia empírica, como se dice, es que las poblaciones afroamericanas viven en las zonas y en los barrios más contaminados, es decir, cerca, volviendo al tema residencial, de allí donde hay residuos, porque el suelo es más barato, la vivienda es más barata y nadie quiere vivir y solo vive la gente de menos renta, que curiosamente, ¿verdad?, qué casualidad, son personas que normalmente pertenecen a minorías raciales, ¿no? Entonces aquí se acuña el término de racismo ambiental. Entonces va un poco en esta línea, ¿no?, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista del norte, nos estamos preocupando dónde vienen nuestros alimentos y normalmente, pues, si son más sanos, entre comillas, pues son más caros, ¿no? Y ahí es donde también se produce una crítica, ¿no? Y creo que ha habido una cierta sospecha en algunos ambientes de iglesia, que puede ser legítima, de que esto es una cuestión de personas ricas con la vida resuelta, ¿verdad? Que lo que quieren es tener un parque bonito y limpio cerca de su casa y comer alimentos de más calidad, lo cual está muy bien y ojalá todos pudiéramos hacerlo, ¿no? Pero tiene el peligro de un cierto esnovismo asociado a lo ecológico, que creo que también eso le ha jugado una mala pasada al ecologismo, porque ha ocultado a veces estas cuestiones duras sociales de pobreza, de miseria, de racismo, que están, por desgracia, muy conectadas también con el ecologismo. Y por eso esas dos visiones tienen que completarse y dialogar entre ellas, ¿no? Bueno, creo que ahí te he podido iluminar un poco con eso. Nos quiere despedir. ¿Provocado alguna pregunta más? Bueno, espérate, van a... Yo también. ¿No te parece que, gracias en primer lugar por la charla? Hay cosas que las he vivido yo, eso de que el año 70 en los movimientos de iglesia ya se detectaban todas estas cosas. Por ejemplo, el choque, que las comunidades de base veían de la natalidad, era un choque, porque claro, nacían muchos, pero morían también muchos. Pero yo no voy a ir a eso, voy a ir... ¿No crees tú que el gran problema que tenemos, tanto de iglesia como de dirigentes políticos,
que tenemos unos auténticos barrabases, yo diría, o analfabetos, y los medios de comunicación también están a la altura del barro. Mi pregunta es, ya soy abuelo, ¿qué vamos a dejar a los nietos? Si las televisiones son basura, y ahora viene la inteligencia artificial, que no sé también por dónde va a ir, pero hay pobre tierra, yo diría, hay pobre humanidad, pero tengo que tener esperanza. Bueno, los abuelos tenéis mucha influencia en los nietos, ¿eh? Entonces, aprovechar esos años antes de que sean adolescentes y promover vocaciones para que sean buenos políticos, buenos investigadores, buenos docentes, buenos comunicadores, porque van a ser el futuro, ¿no? Entonces, animarles a que sean ellos los que generen las fuentes auténticas de las que beber, ¿no? Eso es lo que te diría. Gracias, Jaime. Has hablado de las aportaciones de la religión a la ecología. Vamos a darle la vuelta a la pregunta y yo te diría, ¿qué aporta la ecología a la espiritualidad, a la religión, a la fe? Bueno, lo he dicho implícitamente. Yo creo que ha sido un revulsivo, como si te tomas un café cuando estás un poco dormido, ¿verdad? Y te despierta. Pues yo creo que el buen ecologismo, valga la expresión, ha permitido que la religión redescubra, por ejemplo, la tradición del libro de la creación, ¿no? O de nuevo redescubra su propia poesía mística, como puede ser San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, que relea la propia escritura, hermenéutica ecológica, también he hablado de ella, ¿no? Que redescubra y profundice en la ética, ¿no? Hay ahora una corriente de reflexión, lo he mencionado de pasada al final, ¿no? De la necesidad de expandir la ética y de revisarla. Entonces yo creo que eso ha sido gracias al ecologismo que las religiones, el cristianismo evidentemente, entre ellas, han empezado a revisar, a releer, a reinterpretar, a profundizar en su propia tradición y a descubrir recursos que están ahí, como quien dejó la ropa de invierno allí guardada, ¿verdad? Pasa un año, tal, y de repente va al noviembre siguiente, abre el armario y redescubre, ¿no? Cosas que se había olvidado que estaban allí. Yo creo que nos ha pasado un poco, ¿no? El ecologismo ha permitido redescubrir elementos muy valiosos de nuestra tradición y sacarlos de nuevo a la luz, quitarles un poco el polvo, ¿no? Como hacemos, después de muchos meses en el armario, y estirar, planchar un poquito y ponernos de nuevo esa ropa. Pues yo creo que ha llegado el momento de despedir a Jaime, de agradecerle sus palabras y su presencia en Pamplona y deciros a todos que, bueno, el año que viene volveremos con un programa que ya estamos trabajando y que esperemos que cumpla y cubra algunos huecos y que os interesen los temas. Que paséis un buen verano todos y hasta el curso que viene. Vale, muchas gracias, Jaime.